Introducción a la Biblia. Primer punto. Revelación de Dios. Dios, movido por su amor, quiere entablar un diálogo con todos los hombres y las mujeres del mundo entero. Él desea invitarnos a su compañía, participarnos su propia vida, hacernos sus hijos e hijas. Él espera de todos nosotros una respuesta de aceptación de ese regalo que nos ofrece y que nos conduce a corresponder con nuestro amor a Él y a los hermanos. Para llevar a cabo su plan hacia toda la humanidad, Dios entró en la historia, escogió al pueblo de Israel y se comunicó con él por medio de obras y palabras íntimamente unidas entre sí. Eligió a diversas personas para realizar su proyecto salvador, guiar a su pueblo y transmitirle su palabra. Es la historia de salvación que tiene su culmen y plenitud en la persona de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús, con sus palabras, fue anunciando el reino de Dios, que hizo presente con sus acciones y actitudes, de forma que, con su persona entera y con su vida, mostró el rostro misericordioso de Dios. A través de su pasión, muerte y resurrección, alcanzó la salvación para toda la humanidad. Esta es la revelación amorosa del Padre Dios, que culmina en su Hijo Jesucristo, concediéndonos así el don de su Espíritu Santo, que los une. A partir de los seguidores de Jesús en su vida terrena, luego, con el impulso del Espíritu, se formó la Iglesia, abierta a todas las personas, judías y no judías, comunidad discipular que guardó y transmitió de forma viva y actualizada la memoria de Jesús para la salvación de todas las personas. Segundo punto. Tradición y escritura. La revelación fue paulatina y progresiva. Poco a poco, Dios se fue manifestando y nos va conduciendo, con la luz de su Espíritu, a la verdad plena, Jesús. Lo que Dios fue revelando se fue transmitiendo entre el pueblo de múltiples formas. Por medio, por ejemplo, de narraciones, relatos catequéticos, cantos, ritos o celebraciones, leyes, testimonios y vida. Paulatinamente se vio la necesidad de empezar a poner por escrito esas tradiciones que interpretaban los hechos y las palabras de Dios y actualizaban su contenido a las distintas situaciones de la comunidad. Así, a través de un proceso lento, se fueron formando los libros bíblicos. No cayeron del cielo. Son la memoria viva del pueblo judío y del pueblo cristiano, que transmite un pasado que tiene vigencia para el presente y el futuro. No pretenden ser una consignación fotográfica, un video o un audio, ni una mera transmisión material de la historia, sino una interpretación de ella con sus resonancias para el constante hoy de las comunidades creyentes. Tercer punto. Formación de las Escrituras. La Biblia, como su nombre indica, constituye una serie de libros en los que los creyentes, judíos y cristianos, reconocemos la palabra de Dios transmitida y escrita por seres humanos. Los agiógrafos o escritores sagrados fueron inspirados por Dios para escribir estos libros. Son autores humanos que surgieron de la comunidad y a ella se dirigieron en sus escritos. Emplearon sus facultades y talentos para realizar esta encomienda, de forma que lo escrito es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y es también palabra humana, creación literaria de esos escritores. A veces,
En la composición de un libro intervinieron varios autores. Podemos decir que las personas se pierden detrás de sus obras, por eso ellos no siempre cuidaron de poner sus nombres. Muchos de los libros bíblicos son anónimos. En los mismos evangelios no tenemos los nombres de sus autores. La tradición, con mayor o menor fundamento, ha asignado a unas personas esos libros. Seguramente ellos estuvieron en la base de los escritos, donde intervinieron quizá también otras personas más. Lo importante es que sepamos o no el nombre de sus autores. Reconocemos en sus escritos la palabra de Dios. La Biblia, llamada también Sagradas Escrituras, asumiendo la pluralidad de los libros, o Sagrada Escritura, acentuando su unidad en el proyecto divino, tiene dos grandes partes íntimamente unidas que forman un todo. El Antiguo Testamento, que es el periodo anterior a Jesús, y el Nuevo Testamento, a partir de él. La Biblia fue compuesta entre los siglos X antes de Cristo al primero después de Cristo. Al principio de forma fragmentaria, no como los libros que han llegado a nosotros en su forma final. Los del Antiguo Testamento recibieron su forma definitiva prácticamente en los siglos VI al primero antes de Cristo. Los del Nuevo Testamento, en su mayor parte, entre los años 50 y 100 de nuestra era. Con el correr de los siglos, por motivos prácticos, cada libro se dividió en capítulos, siglo XIII, y versículos, siglo XVI. La Biblia fue escrita en los idiomas hebreo, arameo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo, pero hay partes de los libros de Esdras y Daniel en arameo. También hay algunos libros y fragmentos en griego. En cambio, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Desde el principio, entre judíos, se vio la necesidad de traducir la Biblia hebrea al griego para judíos que vivían en Alejandría, Egipto, cuyo idioma era el griego, y al arameo para cuando la mayor parte de los judíos de Palestina ya no conocía mucho el hebreo, sino que hablaba el arameo. También los cristianos comenzaron a traducir a distintos idiomas antiguos la Biblia entera, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, al latín, al siriaco, al copto y a muchos otros idiomas por donde se iba difundiendo la buena nueva. Cuando surgieron nuevos idiomas, tradujeron la Biblia a ellos, por ejemplo, al español. La Biblia completa fue traducida desde el siglo XIII. Cuarto punto. Una Biblia o diversas Biblias. Las comunidades judías y cristianas tienen diferente número de libros en su Biblia, como se puede ver más ampliamente en la introducción siguiente, que es al Antiguo Testamento. Los católicos aceptamos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En ocasiones, del libro de Baruch se separa el capítulo 6, la carta de Jeremías, y por eso se cuentan 74, pero es el mismo contenido que cuando se hablaba de 73 libros. Los hermanos evangélicos o protestantes aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Los judíos reconocen 39 libros en la Biblia hebrea, agrupados en 24. Al no aceptar a Jesús como el Mesías, no tienen el Nuevo Testamento. Hay que ser conscientes de esta diversidad, pero la Biblia no debe ser objeto de división ni de luchas internas. Partiendo de lo que nos une, todos debemos tratar de responder al mismo Dios que nos habla. Quinto punto. Algunas características principales de la Biblia. La Biblia es palabra divina y a la vez palabra humana. Dios habla por medio de hombres en lenguaje humano. Él inspira las escrituras con su espíritu, pero no las dicta, sino que respeta a los escritores con sus habilidades y valores,
al igual que con sus limitaciones y condicionamientos conforme a su tiempo, cultura, mentalidad, situación social, etc. La Biblia, vista en su unidad y totalidad, nos transmite la verdad en orden a nuestra salvación. Por ser palabra divina, debemos acudir a ella con espíritu de fe, oración y escucha atenta a lo que nos dice Dios por medio de su espíritu. Por ser palabra humana, debemos atender el aspecto literario de la Biblia, ya que en ella existen muchas formas de expresarse, comunicarse, transmitir una verdad, un pensamiento, una experiencia y vivencia. También se dan diferentes modos de pensar, de describir y de comprender la realidad. A la vez que hay que estar atentos a la dimensión histórica de los libros bíblicos, ya que Dios se ha revelado en la historia humana. Saber en qué época se escribió un libro, darse cuenta de la mentalidad vigente, de la situación social que existía, de la problemática a la que se enfrentaban los escritores, es de gran valor para su interpretación. Para todo esto pueden ayudar mucho las introducciones y las notas de los libros, con tal de que no se deje de leer el texto bíblico. La Biblia es también una palabra eclesial. En ella se encuentra la voz del pueblo de Dios, del pueblo judío en el Antiguo Testamento y del cristiano en el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento. Los escritores sagrados, inspirados por Dios, han surgido de la comunidad, de ella han recibido la tradición, han escrito en nombre de y para el pueblo, para suscitar y consolidar su fe, para animarlo y para cuestionarlo. Sus escritos son expresión y norma de la fe común. En ellos se encuentra vida, luz y guía. Esto es lo que de alguna forma se llama el canon de la Biblia. La Biblia es el libro del pueblo de Dios, no de una persona aislada. Pastores, estudiosos de la Biblia y demás fieles, hemos de aportar nuestro granito de arena para lograr una comprensión adecuada, ya que todos los miembros de la comunidad estamos llamados a leerla, escucharla con devoción, interpretarla, transmitirla y hacerla vida. En la comunión eclesial, el magisterio de la Iglesia, ayudado por los estudiosos y atento al sentido de fe del pueblo, es el intérprete auténtico de la palabra, a la que junto con toda la Iglesia está sometido como oyente y servidor de ella. La Biblia es una palabra viva y actual. Dios nos interpela y espera de nosotros una respuesta comprometida de amor a Él y al hermano, por medio del amor, la justicia, el servicio desinteresado a los demás, especialmente a los más necesitados y marginados. La palabra de Dios no queda aprisionada en la Escritura. También descubrimos la presencia de esa palabra divina en la creación entera, libro maravilloso que nos habla de Dios y del compromiso de todos por cuidarla. Nos habla a través de las personas, en quienes descubrimos el rostro de Cristo y en él el del Padre. Nos habla a través de los acontecimientos, sin que esto signifique que todo lo sucedido sea voluntad de Dios. Pero aún en situaciones contrarias al plan divino, el Señor nos pide una respuesta para transformar la realidad. Nos habla, sobre todo, a través de Cristo, palabra eterna del Padre, palabra hecha carne, Dios verdadero y auténtico, hombre frágil y mortal. Por eso la Biblia nos debe conducir al encuentro vivo con Jesucristo en el seno de su comunidad. Sexto punto. Lectura e interpretación de la Biblia. La Biblia es un don de Dios para su pueblo. Desconocer las Escrituras, dice San Jerónimo, es desconocer a Cristo, citado en Dei Verbum numeral 25. Por eso los fieles han de tener fácil acceso a las Escrituras, Dei Verbum numeral 22. Por desgracia hubo un tiempo en que en la Iglesia Católica se restringió la lectura de la Biblia.
pero a partir del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, ha habido una vuelta a las Escrituras. La lectura nos coloca en la tarea de la interpretación. Sabemos que en ocasiones puede ser una labor difícil. Resuena el diálogo entre Felipe y el eunuco etíope que leía las Escrituras. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Hechos capítulo 8, versículos del 30 al 31. La segunda carta de Pedro, al hablar de las cartas de Pablo, advierte: en ellas se encuentran algunos puntos difíciles de entender, que ignorantes y vacilantes tergiversan, como hacen con el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Esta es una llamada de atención para esforzarnos por interpretar bien, ayudándonos mutuamente. ¿Qué se requiere? Espíritu de fe, escucha y oración para abrirnos a la luz del Espíritu, dialogar con el Dios que sale a nuestro encuentro y nos habla, descubrir la presencia de Cristo, palabra eterna del Padre. Ambiente eclesial que en un clima de apertura a los demás y de pertenencia al pueblo de Dios, logremos una ayuda mutua en la interpretación. Actitud racional que con la ayuda de la ciencia a nuestro alcance nos permita valernos adecuadamente de la letra e historia que está detrás de los libros bíblicos para comprenderlos correctamente. Necesitamos leer atentamente el texto una y otra vez para comprender su significado. No se trata de tomarlo todo al pie de la letra, sino de atender a lo que quiere decir. Tomar en cuenta que ese texto pertenece a una parte del libro y no a un escrito completo, que hay que leerlo para comprenderlo mejor. Atender a lo que está antes y después del texto seleccionado, pues suele iluminar más. El recurso a las introducciones y notas puede ser de gran ayuda, siempre y cuando no olvidemos el acercamiento al texto de la Escritura. Saber que la verdad que Dios nos quiere comunicar para nuestra salvación no está ordinariamente en un texto aislado, sino en el conjunto de toda la Biblia. En ocasiones, algunas personas quieren ver la verdad total en una frase suelta o manipulan los textos para la propia conveniencia. Apertura para actualizar la palabra y dejarnos iluminar, cuestionar y transformar por ella, en compromiso de amor, fraternidad, justicia y servicio. Apertura para actualizar la palabra y dejarnos iluminar, cuestionar y transformar por ella, en compromiso de amor, fraternidad, justicia y servicio. La lectura puede hacerse de múltiples formas, por ejemplo, personal o comunitariamente, en la liturgia, donde se proclama la palabra de Dios, o por medio de la lectura orante o lección divina de la Escritura. Al participar en la liturgia, en las celebraciones de la Eucaristía o misa y de los demás sacramentos, tenemos una gran oportunidad de escuchar la voz de Cristo. Él está presente en su palabra, Sacrosanctum Concilium numeral 7. La comunidad entera debe tener una actitud de recogimiento y escucha, de meditación y oración, de compromiso y testimonio misionero, para discernir la voz del Señor. Como a las distintas iglesias del Apocalipsis, el Señor Jesús nos repite la invitación: el que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 7. También está el recurso a la lección divina o lectura orante de la palabra, a nivel personal y a nivel comunitario. Es el ejercicio ordenado de la escucha de la palabra en un texto de la Biblia. Los siguientes pasos esquematizan y ayudan el acercamiento. Lección divina o lectura orante de la palabra. Organización. Primer paso:
Lectio, que significa lectura. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Hay que leer y releer el texto bíblico, no darlo por conocido. Dependiendo del tipo de pasaje bíblico, la lectura será más provechosa si atendemos bien, entre otras cosas, a sus palabras, a los personajes que aparecen, lo que dicen, hacen o les sucede, a descubrir el mensaje transmitido. Todos estos medios nos conducen a una lectura atenta e inteligente del texto. Segundo paso, meditatio, que significa meditación. ¿Qué nos dice hoy el texto bíblico? Este segundo paso nos conduce a adentrarnos y profundizar en el significado del texto, para dejarnos interpelar y cuestionar por la palabra de Dios, que sigue teniendo su resonancia hoy. A la luz de los valores propuestos en el texto, confrontamos nuestra vida y nuestra historia. Tercer paso, oratio, que significa oración. ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? A partir del texto bíblico leído y meditado, en la oración dirigimos nuestra mente, voluntad, sentimientos y palabras a Dios para dialogar con Él. Basados en la letra o el espíritu del texto, elevamos a Dios una oración de alabanza, acción de gracias, súplica e intercesión u otro tipo de plegaria. Orar es dejarnos transformar ya por la palabra. Cuarto paso, contemplatio et actio, que significa contemplación y acción. ¿Qué aspecto del misterio de Dios en su palabra hace arder en amor nuestro corazón y nos lleva a la conversión? Con recogimiento interior ponemos el texto en nuestro corazón, buscando contemplar y disfrutar el misterio de Dios presente en su palabra, así como mirar con nuevos ojos a Dios y a nosotros mismos, y mostrar en nuestras acciones de amor al Señor y a nuestros hermanos el cambio que Dios ha llevado a cabo en nosotros. Los métodos de lectura pueden variar. Lo importante será acercarnos a la palabra de Dios y a través de ella encontrarnos con Jesús, palabra eterna del Padre, quien con su Espíritu nos impulsa a seguirlo en un compromiso de fidelidad a Dios, vivencia fraterna, misión y servicio a los demás. Introducción al Antiguo Testamento. Dios se ha revelado en su historia de salvación con un proyecto de amor para los hombres y las mujeres del mundo entero. Eligió al pueblo de Israel como portador de esa bendición para todas las naciones. En el momento oportuno envió a Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, nacido judío, para llevar a cabo la plenitud de su obra. La comunidad cristiana denomina Antiguo Testamento al periodo anterior a Jesús. La Iglesia, desde el comienzo, ha considerado la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como sus sagradas escrituras. Ellas proceden del mismo Dios y alcanzan su unidad y realización plena en la persona de Jesús. Llamar Antiguo Testamento a los libros anteriores a Cristo no significa considerarlos como algo obsoleto o caduco, sino que indica aceptarlos como el testimonio escrito de una realidad que para los cristianos tiene su propia dimensión salvífica y que a la vez es preparación, imagen y profecía de la salvación llevada a cabo en Jesús en el anuncio y realización de su reino mesiánico. Por eso, para evitar malentendidos, algunos prefieren hoy denominar Primer Testamento a lo que tradicionalmente se llama Antiguo Testamento. Pero, más allá de las terminologías que nos llegan a satisfacer plenamente, lo importante es reconocer el valor que en sí y en su relación con el Nuevo Testamento tiene esa entera unidad textual llamada Antiguo Testamento.
Israel, pueblo de la primera alianza, conservó sus sagradas escrituras bajo el título de Mikra, que significa lectura, o también Tanakh, que no es una palabra, sino una sigla que reúne las tres partes en que se divide la Biblia hebrea: Torá, Neviín y Ketubín, a saber, ley, profetas y escritos. Estas son las escrituras sagradas que Jesús conoció, en las que se educó y que también interpretó, dándole su sentido más profundo. La Iglesia, como su maestro, reconoce el valor que tiene esta primera parte de la Biblia, que es también constitutiva de la Biblia cristiana, y contempla cumplidas en la persona de Jesús la esperanza y las expectativas anunciadas en la historia del pueblo elegido. Primer punto. ¿Quién podrá narrar las hazañas del Señor? Salmo 106, versículo 2. Dimensión histórica. En el Antiguo Testamento hay historia y profecía, acontecimientos reveladores y palabras que los describen, interpretan y recuerdan. El pueblo de Dios está llamado a narrar las hazañas del Señor. Siguiendo los relatos bíblicos describimos, a muy grandes rasgos, los puntos esenciales de esa historia de salvación, indicando los siglos o años en que sucedieron los grandes acontecimientos. Dios ha creado el mundo entero en armonía y como culmen de su obra, dio la existencia al ser humano, varón y mujer. El Señor todo lo hizo bien, el mal proviene de la libertad humana. Sin embargo, Dios nunca abandonó a la humanidad pecadora, sino que siempre volvió a ofrecerle su perdón, su gracia y su salvación. En atención a un designio universal, Dios se dispuso a formar un pueblo propio, portador de su bendición para toda la humanidad. Así eligió a los patriarcas, antepasados del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob con sus 12 hijos, que representan a las 12 tribus de Israel. Ese periodo patriarcal se ubica aproximadamente en los siglos XIX al XVII a.C. Fue un tiempo de migraciones, bendiciones y promesas, de alianzas y de respuestas de fe y confianza en el Señor, que concluye con la mención de la estancia de Jacob y sus hijos en Egipto. Siglos después, hacia la mitad del siglo XIII a.C., los israelitas sufren la opresión y la esclavitud en Egipto. El Señor se muestra solidario con el pueblo de Israel esclavizado y elige a Moisés para liberarlo. Ante el poder antagónico del faraón, Dios se muestra victorioso, saca libre a su pueblo y lo conduce por el desierto hacia la tierra prometida. En el Sinaí sella una alianza con él. El Señor será su Dios e Israel su pueblo. Aunque éste es infiel, el Señor lo prueba y lo perdona. En vísperas de entrar en la tierra muere Moisés. Josué, sucesor de Moisés, logra llegar con Israel a la tierra prometida por Dios y la distribuye equitativamente entre las tribus. A su muerte continúa el periodo de los jueces, que fueron personas libertadoras suscitadas por Dios para salvar y guiar a su pueblo. Es un tiempo de nuevas infidelidades de los israelitas, de arrepentimiento y clamor. El último juez fue Samuel, que se ubica en la transición hacia la etapa de la monarquía. Estos acontecimientos, desde la llegada a la tierra hasta el fin de la época de los jueces, se ubican probablemente desde la mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XI a.C. El surgimiento de la monarquía aparece como una opción ambivalente. Por una parte, opuesta a Dios, que es el verdadero rey de su pueblo, y por otra, como algo querido por el Señor para librar a su pueblo de los filisteos. Saúl, el primer rey, fracasa. Sigue David, quien conquista Jerusalén,
y aunque deseó construir un templo o casa al Señor, éste no lo aceptó y le concedió en cambio la promesa de una casa, una dinastía, promesa que con el correr de los siglos se interpretó en clave mesiánica, engrandeciendo así la figura de David. Salomón, reconocido por su sabiduría, construyó el palacio y el templo, pero terminó como opresor de su pueblo e infiel a Dios. La monarquía unida de Israel subsistió entre los siglos XI y X antes de Cristo. A la muerte de Salomón, y con el descontento de las tribus del norte, el Reino Unido se dividió en dos: el reino de Israel o reino del norte, siglo X al XIII antes de Cristo, cuya última capital fue Samaria, con Dan y Betel como lugares de culto. Sus reyes pertenecieron a distintas familias dinásticas. Este reino fue destruido por los asirios en el 722 antes de Cristo. El reino de Judá o reino del sur, siglo X al VI antes de Cristo, tuvo a Jerusalén como capital política y religiosa, con su palacio y su templo. Sus reyes pertenecieron a la familia dinástica de David. En el 586 antes de Cristo, el reino sucumbió en poder de los babilonios, que destruyeron el templo y arrasaron Jerusalén. Se perdió así la independencia política y parte de la población fue deportada a Babilonia. Durante un buen tiempo, en concreto desde el siglo VIII hasta el VI antes de Cristo, el Señor había suscitado profetas, portavoces suyos, que denunciaban las idolatrías y las injusticias en ambos reinos, amenazaban con el castigo si no se convertían, y seguros de la fidelidad divina, aun en medio de la desgracia, promovían la esperanza y alentaban la auténtica renovación de Israel. El testimonio de sus oráculos se conserva en la Biblia, en particular en los respectivos libros proféticos que llevan sus nombres. El final del reino de Judá y el destierro o exilio en Babilonia, siglo VI antes de Cristo, significó para el pueblo la pérdida de sus seguridades, la monarquía, la tierra prometida, la ciudad de Jerusalén con su templo. Pero fue también un periodo de reflexión, de reconocimiento de las culpas, de conversión a Dios y de aceptación de la gracia purificadora y salvífica del Señor. Ciro, rey de Persia, saludado en la Biblia como amigo de Dios, pastor y ungido, en los años 539 al 538 a.C., triunfó sobre Babilonia y permitió el retorno de los desterrados. Algunos de ellos regresaron a la tierra, donde enfrentaron las tareas de reconstrucción del templo y de la ciudad. Poco a poco, el pueblo buscó también una restauración espiritual, personal y comunitaria. Sin independencia política, surgió paulatinamente el judaísmo, la condición de Israel caracterizada por tres aspectos fundamentales: la pertenencia al pueblo, la observancia de la ley y las tradiciones y la vivencia del culto. Todo esto aconteció bajo el dominio persa, desde el siglo VI hasta gran parte del IV antes de Cristo. Los judíos estuvieron sometidos al imperio griego en las últimas décadas del siglo IV antes de Cristo, y luego bajo el mando de sus generales egipcios y sirios hasta principios del siglo I antes de Cristo. Antíoco IV Epífanes, general sirio, siglo II antes de Cristo, persiguió a los judíos fieles, prohibió la observancia de la ley y profanó el templo. Como reacción provocó la lucha y rebelión de los macabeos. En este tiempo surgen entre los judíos divisiones y partidos, entre los que se cuentan los fariseos, los saduceos y los esenios. Los romanos suplantaron luego al imperio griego como dominadores en Palestina, siglo I antes de Cristo.
En esta situación, en medio de la humildad y sencillez y sin relevancia política de Israel, Dios preparó la plenitud del tiempo con la llegada de Jesús, Mesías y Señor. En esta síntesis de la historia salvífica, conviene recordar que las narraciones bíblicas no pretenden ofrecer una crónica exacta de los acontecimientos que vivió Israel. Los escritores interpretaron la historia siempre desde el punto de vista de la fe. Cuando escribieron, en ocasiones mezclaron las tradiciones recibidas de tiempos antiguos con las situaciones que estaban viviendo sus comunidades en ese momento histórico. El pasado de la fe, unido en parte con el presente, daba pautas para darse una respuesta religiosa actualizada y fortalecía la mirada hacia el futuro. En esta síntesis de la historia salvífica, conviene recordar que las narraciones bíblicas no pretenden ofrecer una crónica exacta de los acontecimientos que vivió Israel. Los escritores interpretaron la historia siempre desde el punto de vista de la fe. Cuando escribieron, en ocasiones mezclaron las tradiciones recibidas de tiempos antiguos con las situaciones que estaban viviendo en sus comunidades en ese momento histórico. El pasado de la fe, unido en parte con el presente, daba pautas para darse una respuesta religiosa actualizada y fortalecía la mirada hacia el futuro. Mientras los acontecimientos narrados reflejen épocas más antiguas, es siempre arduo y difícil llegar al dato histórico seguro. Cuando se está temporalmente más cerca de los acontecimientos o es factible cotejarlos con anales de otros pueblos, es posible certificar con más precisión los datos narrados. Con un sentido salvífico, Israel nos ha transmitido la verdad de su experiencia de fe. El testimonio de la palabra escrita y su tradición viva e interpretativa certifican el hecho ineludible de que Dios se manifestó en su historia para bien de la humanidad. Segundo punto, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Salmo 136, versículo 1. Dimensión teológica. El Antiguo Testamento describe las acciones y las palabras del Señor a su pueblo, en esa historia interpretada desde la fe, con la respuesta que Israel dio en la vivencia de su fidelidad a Él y en la solidaridad con sus hermanos. Es una historia de gracia divina y de pecado humano, de luces y sombras, donde el Dios único despliega las líneas fundamentales de su amor, perdón y salvación, no obstante las infidelidades humanas. Muchas facetas del Señor se descubren a lo largo de esta revelación. Es el Dios creador, que cuida de la humanidad entera, el que promete y cumple, el que no permanece indiferente ante la opresión, sino que toma partido por el débil, el que conduce a su pueblo con quien pactó una alianza de paz, el que por medio de los profetas lo instruye y le regala su palabra, el que lo llama a la conversión y siempre está dispuesto a ofrecer su gracia y su perdón, el que recomienza una y otra vez con Israel el camino que éste quiere desandar, el que por medio de su pueblo quiere ofrecer a todo el mundo su salvación. Es el Señor que con su palabra llama a la existencia, elige a sus servidores, anuncia sus dones, inspira normas para realizar su proyecto, forma a su pueblo, denuncia las infidelidades, amenaza con el castigo, es una palabra que ofrece el perdón y concede la salvación. Su palabra es viva y eficaz, poderosa y cercana, que siempre interpela, que llama a la conversión y que transforma. El pueblo de Israel, con sus grandezas y debilidades, fue llamado en función del plan salvífico universal de Dios. Su elección no garantizaba una fuente de privilegios, sino de servicio y responsabilidad.
Las personas destacadas en esta historia de salvación fueron servidoras del Señor, de su pueblo y del mundo entero. De este modo, el itinerario de fe expresado en el Antiguo Testamento no es sólo una preparación al Nuevo Testamento, sino que testimonia también un camino de revelación de Dios y el ejercicio de su salvación que se explicita paulatinamente. Contiene elementos imperfectos en los que se constata la pedagogía divina al conducir a su pueblo paso a paso hacia la comprensión de sí mismo, del Señor que lo guía y de la vivencia de nuevos valores. Dios es como un padre y una madre que educan y forman a su hijo, y así, desde su nacimiento, niñez, adolescencia y juventud, le hace alcanzar su madurez. Para el cristiano, este camino llega a su culminación en Jesús, cuyo testimonio nos llega en los libros del Nuevo Testamento. Desde esta perspectiva, se deriva una de las normas fundamentales de la interpretación bíblica, la necesidad de tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, constituida por el conjunto de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tercer punto. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Dimensión literaria. El Antiguo Testamento incluye libros de épocas distintas, provenientes de autores diversos. Para los católicos son 46 libros o 47, si se separa Baruch 1 al 5 de Baruch 6, que es la carta de Jeremías. En un mismo libro pueden existir diferentes manos que han colaborado en su composición. Esta conformación literaria se extiende en el tiempo, que abarca quizá desde los siglos X al I antes de Cristo. Se comprende entonces que al principio no se trataba de libros, sino de tradiciones orales, que poco a poco se convirtieron en piezas sueltas o tradiciones más o menos amplias, que luego fueron escritas y que con el correr de los años se fueron enriqueciendo hasta formar unidades más grandes y fijarse como libros. La Biblia hebrea aparece dividida en tres partes: ley, profetas y escritos, y contiene 24 libros reconocidos como inspirados por la tradición judía, que equivalen a 39 libros de los nuestros. La diferencia en la manera de contar los libros no está en el contenido, sino en su agrupación, ya que en ella se agrupan en un solo libro varios que en la Biblia cristiana están separados. Por ejemplo, la Biblia judía incluye a los 12 profetas menores en un solo libro, mientras que la Biblia cristiana los distribuye en 12 libros. En el servicio litúrgico sinagogal se leen según su preeminencia la ley, luego los profetas, intercalados por el canto de los salmos. Número 1. La primera colección, la Torá, ley, instrucción o Pentateuco es la fundamental. Abarca los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En ellos se entrecruzan narraciones y leyes, historia y normas de vida. La ley no implica solo la norma, sino que designa también la instrucción de Dios, que manifiesta su voluntad salvífica y pide una respuesta a su pueblo, con quien está ligado por la alianza. Número 2. La segunda colección, los profetas, comprende 8 libros, 21 para la tradición cristiana. Los primeros 4, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, narran la historia desde la conquista de la tierra hasta su pérdida, con el exilio en Babilonia. Describen los acontecimientos con criterios y miradas de profetas, que juzgaron la vida de Israel y de sus dirigentes con ojos de Dios, sobre todo a la luz de la alianza pactada con él.
Los otros 4 grandes libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12 profetas menores, consignan principalmente los oráculos que ellos pronunciaron y que sus discípulos, a lo largo de los siglos octavo al cuarto antes de Cristo, conservaron, transmitieron y también actualizaron en distintos momentos de la historia, como palabra viva de Dios a su pueblo. Número 3. La tercera colección, los escritos, abarca 11 libros, 13 en la Biblia cristiana: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Coelet, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Es el conjunto más variado en cuanto a su contenido y estilo. Hay libros poéticos, salmos, cantar y lamentaciones, sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, historias edificantes, Ruth, Esther, y de rasgos apocalípticos, Daniel, así como una relectura de la historia de Israel denominada Obra del Cronista, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. En esta parte de los escritos se incluyen los 5 rollos o Megilot, que se leen en fiestas o celebraciones judías, Ruth, semanas o Pentecostés, Cantar de los Cantares, Pascua, Coelet, chozas o tabernáculos, Lamentaciones, destrucción del templo, Esther, Purim. La Biblia hebrea traducida al griego, conocida como versión de los 70, presenta un catálogo con otro orden. Primero, legislación e historia. El Pentateuco y los distintos libros narrativos, llamados históricos. Segundo, poetas y profetas. Los libros poéticos y los sapienciales están juntos, y entre los proféticos se incluyen los 4 libros de la Biblia hebrea: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Incorpora también aquí textos relacionados con Jeremías: Baruch 1 al 5, Lamentaciones, Baruch 6, que es la carta de Jeremías, y el libro de Daniel. Muchos de los manuscritos de la Biblia griega contienen los libros denominados deuterocanónicos, que no se encuentran en la Biblia hebrea. Esos libros, desde muy antiguo, fueron aceptados como inspirados por un buen número de comunidades cristianas y por distintos autores en sus iglesias. El Concilio de Trento, en el decreto del 8 de abril de 1546, ratificó esa práctica antigua y los reconoció como inspirados y canónicos. Ellos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida, Baruch, capítulos 1 al 6, incluyendo la llamada carta de Jeremías, Baruch 6, que en realidad se debería contar por separado, y los 2 libros de los Macabeos. Con el mismo criterio se integraron las adiciones griegas a los libros de Esther y Daniel. Así, los católicos reconocemos 46 libros del Antiguo Testamento, o 47, si se separa Baruch 6 o carta de Jeremías. En cambio, la tradición evangélica o protestante reconoce para el Antiguo Testamento solo el catálogo de la Biblia hebrea, 24 libros, equivalentes a 39, y excluye los libros deuterocanónicos, que ellos llaman apócrifos, contenidos en la traducción griega de los 70. El Antiguo Testamento de los católicos, siguiendo en gran parte la agrupación de las traducciones griega y latina o vulgata, coloca ordinariamente los libros de la siguiente forma: primero, la ley o Pentateuco; segundo, los libros históricos o narrativos; tercero, la lírica o poesía; cuarto, libros sapienciales; quinto, los libros proféticos. Este esquema, al culminar con la etapa profética, prepara literariamente y de forma más inmediata el paso al Nuevo Testamento.